Ok, muchachos, bueno, espero que todos se encuentren bien. Voy a compartir mi pantalla, la pantalla de la plataforma. Hoy vamos a tratar sobre un tema, como les venía diciendo, que es un tema que es bastante escurridizo. Es un tema que es muy fácil, pero es bastante escurridizo a la hora de ponerlo en práctica. Y es que son los adverbs of frequency, que son los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Los adverbios de frecuencia son muy fáciles de utilizar, muy fáciles de escribir, muy fáciles de escuchar, pero a la hora de hablarlo son difíciles de emplearlo. Manera. Como que no vale este. A ver, son difíciles de emplearlos, ¿ok? Son difíciles de emplearlos a la hora de conversar. Entonces, vamos a tratar de, pues, volverlos a aclarar y que de una vez se nos quede, de una vez por todas se nos quede. De todas formas, ya que en esta clase sabrán que estamos viendo adverbios de frecuencia. ¿Ok? Bien, adverbios de frecuencia. De unidad 7, tema 7, present simple, adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Comenzamos con los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son palabras que indican con qué frecuencia ocurre una acción. ¿Ok? Nos dicen la frecuencia con la que ocurre una acción. No nos dice cuánto dura, nos dice la frecuencia, cuántas veces ocurre. Estos adverbios son esenciales para describir hábitos, rutinas, frecuencias en general y por lo tanto son ideales para emplearlos en presente simple. Tenemos que recordar, muchachos, que el presente simple es un tiempo verbal en el que nosotros pues podemos hablar de rutinas, de hábitos, de verdades universales y en vista de que los adverbios de frecuencia se encuentran en sintonía con este tipo de mensajes para el tiempo verbal correspondiente, entonces son buenos para emplearlos en presente simple. En inglés existen diferentes adverbios de frecuencia que se utilizan en diversas situaciones. A continuación, exploraremos los adverbios de frecuencia más comunes y cómo se usan en oraciones, ¿ok? Ahí llegó Silvia. Hola Silvia. Está todo completo. A todos mis muchachos aquí. Bien, entonces voy a dar ciertos adverbios de frecuencia. Hay muchísimos adverbios de frecuencia, pero los más útiles son los que yo voy a dar en esta clase. Y posteriormente, cuando vayamos pues aumentando la complejidad, voy a ir introduciendo adverbios de frecuencia y más adverbios como adverbios de tiempo, adverbios de modo, de cantidad, de afirmación, negación, muchos adverbios. Pero voy a darle los adverbios así a cuentagotas para no abrumarlo. Entonces vamos con el primer adverbio. Always, siempre, always, siempre. Este adverbio se utiliza para indicar que una acción ocurre en todas las ocasiones o en la mayoría de ellas. Tiene que darse siempre, siempre. Una o dos veces que no se dé, sigue siendo un siempre, ¿ok? Por ejemplo, I always eat breakfast before going to work. I always eat breakfast before going to work. Siempre desayuno antes de ir al trabajo. ¿Ok? Vean entonces cómo el always me relata el hecho de que siempre él come. ¿Ok? Siempre come. A ver, dime, Norgy. Disculpe, buenas noches. Con relación a ese adverbio, always, em, yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que los adverbios de frecuencia tienen una manera de usarse, ¿cierto? Hay unos que se colocan de primero y solamente se pueden usar de primero. Y Pero hay tú, otros que se colocan, o sea, qué regla cumpliría este adverbio en la manera cuando uno vaya estructurando una oración en inglés? ¿Siempre la vamos a colocar de primero o podemos jugar pero con Norgy, ese tú, adverbio? tú estás corriendo, Norgy. Estás corriendo. Déjame que explique. Ya va un poquito a poco, porque ni siquiera, por ejemplo, he explicado los demás adverbios como para explicar las reglas gramaticales. Dame chance. Ok, disculpa. Bien. Este adverbio se utiliza, como les dije, para indicar que una acción ocurre en todas las ocasiones. Ok, vamos con el usually. Usually, normalmente o usualmente. Ok, normalmente o usualmente. Veamos.
Se usa para expresar que una acción ocurre con frecuencia, pero no necesariamente en todas las ocasiones. Es decir, con bastante frecuencia ocurre una acción para nosotros poder hablar del usually o el, o el normally también se puede usar, el normally, ¿ok? Entonces, ya va, deme un momentito, muchachos, que me está llamando mi hija, no sé para qué, o sí sé, creo que sí. Deme un momentito que voy a pausar la grabación. Deme un momento, por favor. Ok, ya regresé. Continuemos entonces con el curso. Ok, usually o normally significan usualmente o normalmente, son intercambiables las dos, ¿ok? Usually puede significar normalmente, así como normally puede significar usualmente. Entonces, veamos. Se usa para expresar que una acción ocurre con frecuencia, pero no necesariamente en todas las ocasiones, como ya he dicho anteriormente. Por ejemplo, I usually go to the gym 3 times a week. Usualmente voy al gimnasio, ¿verdad? O normalmente voy al gimnasio 3 veces a la semana, ¿ok? Eso es lo que significa. Veamos entonces el often. El often. Indica que una acción ocurre con frecuencia, pero menos que always y usually. Por ejemplo, she often travels for work. Ella trabaja mucho por el trabajo. Viaja. A ver, deme un momentito. Un momentito que... Un momentito que voy a mandar un mensaje a Raquel. No, bueno, Raquel, no te preocupes, estoy grabando la clase. Cualquier cosa la puedes ver por ahí, no hay ningún problema. Tranquila. Ok, entonces, bueno, often indica que una acción ocurre con frecuencia, pero menos que always y usually. Por ejemplo, she often travels for work. Quiero que se den cuenta de que el hecho de que nosotros estemos usando un adverbio de frecuencia no anula el hecho de que tengamos que aplicar el verbo en tercera persona al singular. Si hay que aplicar el verbo en tercera persona al singular, se hace. ¿Ok? El often no va a prohibir eso. Ella viaja mucho a menudo por trabajo. Tenemos el sometimes también, sometimes, a veces. Se utiliza para expresar que una acción ocurre en ocasiones, pero no de manera regular. Es como un a veces sí y a veces no, como la canción de Julio Iglesias. Por ejemplo, I sometimes eat fast food on the weekends. A veces como comida rápida para los fines de semana. Bien, entonces el sometimes puede interpretarse como un a veces sí, a veces no, más o menos como un 50-50. ¿Ok? Raramente, indica que una acción ocurre muy pocas veces o de manera excepcional. Por ejemplo, he rarely misses a deadline. Raramente se le pasa una fecha límite. Si tuviéramos que hablar de porcentajes, rarely representaría como un 25% de la frecuencia. Y never, nunca. Este verbo indica que una acción no ocurre en ninguna ocasión. Por ejemplo, I never drink coffee. Nunca tomo café. Si tuviéramos que asignarle un porcentaje de ocurrencia a cada adverbio de frecuencia, sería como always un 100%, usually un 75%, often un 60%, sometimes un 50 y 50%, rarely un 25% y definitivamente never un 0%. ¿Okay? Esto es simplemente una estimación como para que ustedes tengan una idea de cómo se usan los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Esto que estoy explicando es cómo se usan los adverbios de frecuencia y lo que significan en una oración. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos por aquí. Aquí tenemos, he always brushes his teeth before going to bed. Siempre se cepilla los dientes antes de acostarse. I usually have lunch at 12 p.m. Normalmente almuerzo a las 12 del mediodía. They often visit their grandparents on the weekends. A menudo visitan a sus abuelos los fines de semana. She sometimes forgets to turn off the lights.
A veces se olvida de apagar las luces. She is rarely late for work. Raramente llega tarde al trabajo. They are never bored during their vacations. Nunca se aburren durante sus vacaciones. Esos son otros ejemplos de cómo usar nosotros los adverbios de frecuencia. Y hasta ahora no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que ya haya explicado. ¿Mm? Ok, si no hay No. pregunta, entonces ahora pasemos a algo que es sumamente importante y era a donde Norgi quería llegar. Posición de los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia ocupan posiciones especiales dentro de la oración, ¿ok? Y dependiendo de dónde se coloquen los adverbios de frecuencia, denotan el mensaje que se quiere transmitir, ¿ok? No es que significa lo mismo cuando yo coloco el adverbio de frecuencia en un lugar o en otro. Denotan, si bien se dice lo mismo, denotan mensajes distintos. ¿Ok? Entonces, eso es importante y nosotros tenemos que estar pendientes de lo que queremos transmitir. Probablemente nosotros como hablantes hispanos y novatos en el inglés, y que en eso me incluyo porque uno nunca deja de aprender, probablemente nosotros coloquemos un adverbio en un lugar donde no corresponda y por lo tanto el mensaje que yo quiero transmitir no se dice exactamente. Entonces, debo estar pendiente de eso. Veamos entonces, ¿cuáles son las posiciones de los adverbios de frecuencia? ¿Y qué quieren transmitir cuando el adverbio de frecuencia se encuentra en la posición inicial? Cuando el adverbio de frecuencia se coloca al principio de la oración, se le da énfasis a la frecuencia de la acción. Es decir, se le da cierta importancia, se le da una importancia un poco más de lo normal a la frecuencia de la acción. ¿Ok? No es lo mismo decir, yo siempre reviso las bombonas antes de irme, a decir, yo reviso siempre las bombonas antes de irme. Por ejemplo, si yo digo, o por ejemplo, mejor dicho, siempre reviso las bombonas antes de irme, si se dan cuenta, yo estoy resaltando el hecho de que es más importante o se le da una importancia más grande al hecho de hacerlo siempre, ¿ok? Da una importancia al hecho de hacer siempre la revisión de la bombona. En tanto que si yo digo, yo siempre reviso la bombona antes de irme, el hecho más importante o lo que se está resaltando en la oración es el hecho de revisar la bombona sin darle tanta importancia al hecho de que lo hago siempre. No sé si me estoy explicando. El segundo paso, ¿cómo? Repito. Por ejemplo, yo puedo decir, claro, en español eso no tiene mucha importancia. Las posiciones de los adverbios no tienen mucha importancia. Para una persona que habla español da lo mismo. Pero para el inglés, bueno, a veces si de repente en español depende de la entonación con la que tú digas. Y a veces para resaltar la importancia hasta repites el adverbio. Siempre, siempre. Pero en inglés, cuando yo podría decir, como si estuviéramos hablando inglés, siempre yo reviso las bombonas antes de salir. Si yo digo, siempre yo reviso las bombonas antes de salir, estoy resaltando la importancia de la frecuencia con la que yo lo hago. Quiero resaltar de que esa es una actividad que yo hago siempre. Siempre yo reviso las bombonas antes de salir. Pero, y si en el mismo inglés yo digo, yo siempre reviso las bombonas antes de salir, no se da tanta importancia a la frecuencia con la que se hace. Aquí lo que se da es la información de que se revisan las bombonas y de que el hecho de que se realice siempre esa acción se da como una información menor. No importa tanto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, ya ahorita cuando se usa el adverbio de frecuencia antes de cualquier otra cosa, allí es donde está la importancia que se le da a ese adverbio que se Exacto. está usando. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo digo, always he wakes up early.
siempre él se levanta temprano. En este caso, lo que se está resaltando, se resalta pues el hecho de que esa es una actividad que él hace siempre. Ahí se le da importancia a que lo hace siempre. Pero si dijera, he always wakes up early, es decir, que el adverbio de frecuencia se coloca al ladito del verbo, entonces, ¿qué está pasando aquí? Que se resalta el hecho de que él se levanta temprano, pero no se le da tanta importancia al hecho de que lo haga siempre. ¿Ya me entienden? Sí, teacher. Perfecto, perfecto. Entonces, vean que lo puedo usar al principio de la oración. Always he wakes up early. Siempre se despierta temprano. Usually I go for a run in the morning. Normalmente salgo a correr por la mañana y sometimes they go to the movies together. A veces van al cine juntos. Vean entonces que puedo colocarlos siempre. Bueno, puedo colocarlos al principio. Ahora, le voy a decir una cosa. Es muy raro usar el always al principio. Es muy raro. No significa que no se use. Sí se usa. Y que ustedes lo coloquen al principio no significa que esté mal empleado, sino que simplemente pues es algo raro. Lo que sí probablemente vayan a encontrar al principio son normally, usually y sometimes. Normally, usually y sometimes. Por lo general lo van a encontrar ustedes adelante de una oración. Por lo general. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los usos. Ya saben que si lo usamos al principio de la oración, resaltamos la frecuencia con la que se hace. ¿Ok? Se resalta la frecuencia con la que se hace. Si no se hace, entonces lo que se resalta es la acción en sí y la frecuencia sale como una información adicional sin importancia. Ahora, aquí hay otra posición antes del verbo principal. Aquí se dice otra cosa. Vean. Cuando el adverbio de frecuencia se coloca antes del verbo principal, se destaca la acción en relación con la frecuencia. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la acción es lo importante. La frecuencia es una información menor, adicional. Ejemplos. She always plays the piano beautifully. Ella siempre toca el piano hermosamente. Quiero que se den cuenta de la posición que está ocupando el always en la oración, antes del verbo principal. He rarely eats chocolate cake. Él raramente come pastel de chocolate. Vean la posición del rarely delante del eat, que sería el verbo principal. They never finish their homework on time. Ellos nunca terminan sus tareas a tiempo. Vean la posición del never antes del verbo finish. ¿Ok? Esa es una posición que pueden ocupar los adverbios de frecuencia. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entendió lo que estoy explicando? ¿Sí? Sí, vamos a ver. Ok, ahora dése cuenta de esta nota. Para el caso del verbo to be, escuchen, para el caso del verbo to be, si el adverbio de frecuencia va junto a este, es decir, si el adverbio de frecuencia está al lado del verbo to be, va después. Lo colocamos después. El adverbio de frecuencia, si está al lado del verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después. Véanlo aquí. She is always late. Vean aquí la palabra always después del verbo to be. No es como los verbos anteriores que iban antes, ¿se dan cuenta? Iban antes de cualquier verbo principal, pero siempre después del to be. She is always late. Ella siempre llega tarde. They are rarely at home during the day. Raramente están en casa durante el día. Vean nuevamente que la palabra rarely, siendo un adverbio de frecuencia, va después del verbo to be. We are never too busy to help others. Nunca estamos demasiado ocupados para ayudar a los demás. Vean nuevamente que el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Entonces, ya habíamos dicho que el adverbio de frecuencia puede ir puede ir al principio de la oración. Significa que entonces estamos resaltando la frecuencia con la que decimos, con la que estamos haciendo la acción. Si el adverbio de frecuencia va junto al verbo, entonces hay que ver si es un verbo to be o es un verbo no to be.
Si es un verbo not to be, o sea, pero aparte de que sea un verbo modal, si es un verbo not to be, tampoco es modal, entonces, ¿qué significa eso? Significa que estamos resaltando la acción por encima de la frecuencia. ¿Ok? Y si es un verbo no to be, el adverbio de frecuencia se coloca antes de ese verbo. Si es el verbo to be, se coloca después del verbo to be. Esas son las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta. No, teacher, no entendí. Ok, vuelvo nuevamente. En este caso, ¿desde dónde no entiendes, hija? Ariana, ¿Mande, teacher? ¿desde dónde no entendiste? ¿Qué no me entendiste? En la parte de she's, ahí se pone ella siempre, mientras que en la parte Ah, de ok, they ok, are es ok. realmente. No, 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 ya va. Va al principio. No, 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 atención, atención, atención. Venía diciendo que aquí arriba, venía diciendo que los adverbios de frecuencia pueden ocupar una posición al inicio de la oración. Tú puedes colocar cualquier adverbio de frecuencia al principio de una oración. Eso lo puedes hacer. Cualquier adverbio de frecuencia lo puedes colocar ante de cualquier palabra de la oración. Pero ¿qué va a significar eso? Va a significar que le das importancia al adverbio de frecuencia. Es decir, le das importancia a la frecuencia con la que tú realizas una acción. Mira, por ejemplo, aquí había explicado anteriormente cómo, imagínate esta oración, vamos a estudiar esta oración. Esa oración dice, he always brushes his teeth before going to bed. Siempre se cepilla los dientes antes de acostarse. Bien, si este always estuviera al principio, o sea, si dijera, always he brushes his teeth before going to bed. Es decir, si la palabra always es la primera que suena en la oración, estás resaltando el hecho de la frecuencia con la que lo hace. O sea, es importante, tú estás relatando, estás diciendo lo importante que es que él se cepille siempre. O sea, la frecuencia con la que él lo hace es importante para ti cuando colocas el always al principio. Pero si el always no va al principio, sino que va al lado del verbo, entonces aquí lo importante es el hecho de que él se cepille, pero el always simplemente lo estás dando como una información adicional sin importancia. ¿Sí me expliqué? Sí, teacher. Ok. Ahora, también estoy diciendo el hecho de que cuando estamos trabajando con el verbo to be, cuando estamos trabajando con el verbo to, bueno, otra cosa, cuando estamos trabajando con el verbo no to be, como play, como eat o como finish, que son verbos no to be, entonces, si el adverbio va junto al verbo, el adverbio va antes. Ve que always va antes de play. Ve que rarely va antes de eat. Ve que never va antes de finish. ¿Ve? Cuando son verbos no to be. Sí, sí, sí me explico. Ariana, no sé si me Sí, teacher. expliqué. Ok. Pero ahora la nota dice que para el caso del verbo to be, ahora cuando el verbo sí es to be, si el adverbio de frecuencia va junto a si el adverbio de frecuencia va junto al verbo to be, lo colocamos después, no antes como en los otros verbos. Ve que aquí never va antes de finish. Pero date cuenta de que todos los demás adverbios van después del to be. Always va después del is. Rarely va después del are. Never va después del are también aquí. Entonces, si se trata del verbo to be, los adverbios los colocamos después del verbo to be, a menos que el adverbio se coloque antes, a menos que vaya al principio de la oración, como ya yo lo había dicho. Por eso yo digo, si el adverbio de frecuencia va junto a por eso lo digo, porque a veces el adverbio de frecuencia no va junto a los verbos, a veces sale al principio o a veces sale al final de la oración. Cuando sale al final de la oración es exactamente igual a como si saliera al lado del verbo. No sé si me expliqué, hija. Teacher. Lo único que escuché fue teacher. Sí, teacher. Ah, ya, ok, ok. Bien, entonces,
ahora vamos a ver las oraciones negativas e interrogativas. ¿Qué pasa con los adverbios de frecuencia con su posición en relación a las negativas e interrogativas? Veamos. Las posiciones de los adverbios de frecuencia no varían si las oraciones son negativas o interrogativas. Escuchen, no varían si las oraciones son negativas o interrogativas, excepto con el verbo to be en las interrogativas. Es decir, si el caso excepcional es cuando tenemos una oración interrogativa usando el verbo to be. En este caso se escriben después del sujeto. Es decir, si tenemos negativas o interrogativas con verbos no to be, la posición va a ser igual. Pero si tenemos una negativa con un verbo to be, sigue siendo igual. Pero cuando tenemos una interrogativa con verbos no to be, con el verbo to be, perdón, entonces el adverbio de frecuencia va después del sujeto. Miren, por ejemplo, en este caso tenemos una oración negativa, pero el verbo es no to be. El verbo go, aquí está, verbo go, un verbo principal. She doesn't always go with me. Dense cuenta de que el adverbio de frecuencia va antes del go. Va antes del go como siempre ha ido. Ella no siempre va conmigo. She doesn't always go with me. Ahora dense cuenta de la segunda. I'm usually not at home. Yo usualmente no estoy en casa. I'm usually not at home. Vean que nuevamente el adverbio de frecuencia sale después del verbo to be. Como siempre. ¿Ok? Como siempre, no hay problema. Do you never go walking in the mornings? ¿Nunca sales a caminar por las mañanas? Vean que el never va antes del go. Como siempre, como siempre. Ahora, dense cuenta cuando tenemos con el verbo to be en interrogativas. En este caso se escriben después del sujeto. Vean. Are you always in college? Are you always in college? Vean que sí sale después del verbo to be, pero no inmediatamente como antes. Vean entonces que sale. Vean entonces que sale em, are you always. Vean que sale después de quién. Después del sujeto. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Después del sujeto. Como lo dice aquí. Se escriben después del sujeto. No sé si tienen alguna pregunta. Solo en No, hay que cuidar interrogativas, detalles, así, teacher, pero no. A ver, Joana, ¿qué dice? Que solo en las preguntas se va después del sujeto, ¿verdad? Solo en estas, Ujú, ¿no? ujú. Ok, entendido, teacher. Ok. Pero es que fíjate, por ejemplo, es que si te das cuenta, aquí, por ejemplo, en las interrogativas pueden ver que el adverbio de frecuencia también sale después del sujeto, ¿no? Igual, you never, you always. Solo en el caso de donde, bueno, el verbo to be sale inmediatamente después del verbo to be. Pero la cuestión es que lo que pasa interrogativa, que era que el adverbio de frecuencia salía inmediatamente después del verbo to be, en las interrogativas ya no sale inmediatamente después del verbo to be. Sale es inmediatamente después del sujeto. Ahora bien, ¿no hay preguntas o sí? Ok. No, teacher. Entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para que sepan entonces cómo van a hacer el ejercicio propuesto. Cómo van a hacer el ejercicio propuesto. Entonces, les voy a compartir la pantalla. A ver. Miren, los adverbios de frecuencia son fáciles de escribirlo.
fáciles de escribirlos, de escucharlos, pero cuando los vamos a hablar, ahí es lo duro, ahí es lo duro. Entonces, pero quiero que esta clase, la clase de los cursos, de todos los cursos que yo estoy dando, manejemos muy bien los adverbios de frecuencia. Eso le da bastante caché a todos ustedes y decir eso, hablar con adverbios de frecuencia en la posición correcta y de una manera semifluida, les da un puntito, lo sube a 2. A la hora de presentar un examen de ubicación, a la hora de presentar un examen de ubicación, en cuanto a speaking, les da nivel a 2. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí yo tengo completa con el adverbio de frecuencia correcto. Aquí tengo un conjunto de oraciones. Pueden ver que hay unos blanks aquí. Entonces, aquí hay palabras donde estas palabras nos van a ayudar a colocar el adverbio de frecuencia correcto. Muy bien. Dice, she finishes her homework before the deadline. Ella termina su tarea antes de la fecha límite. Entonces, si queremos resaltar el hecho de que eso es usualmente o normalmente, el adverbio de frecuencia correcto sería ¿cuál? Usually. Usually, not usually. Perfecto. They go on vacation during the summer. Ellos van de vacaciones durante el verano. El adverbio de frecuencia correcto, si quiero colocar a menudo, ¿Cómo se pronuncia? Often. They Often. 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 U often. Hay quienes dicen often. Yo digo often. Ok. We have dinner together on Sundays. Nosotros cenamos juntos los domingos. ¿Sería qué? Usually. Usually, perfecto. She reads books before going to bed. Ella lee libros antes de ir a la cama. Often. Sometimes. Sometimes. Ok. Otra. He forgets to bring his umbrella when it rains. Él olvida. Rarely. Sería rarely, ¿verdad? Rarely. Rarely. Ok. I eat spicy food. I eat spicy food. Never. 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 ¿verdad? Never. Never. Nunca. Ok. Carlos arrives early for meetings. Carlos llega temprano para reuniones. No. Never, ¿verdad? Never. Never. Arriba, teacher escribió ¿Cómo se Ne- pronuncia? ¿Cómo lo pronuncié? Never. Claro. Gracias. They visit their grandparents on holidays. Sometimes. Sometimes. She exercises in the morning. Never. 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 Y he watches TV before going to sleep. Rarely. Ok, rarely. Eso es lo que van a hacer ustedes. Eso es lo que van a hacer ustedes aquí en aquí abajo, en el ejercicio propuesto 7.7.1. Formulario, hacen clic en el formulario, nombres, apellidos, correo electrónico, ¿verdad? Correo electrónico y las calificaciones van a estar aquí, ¿ok? Pueden ver sus calificaciones aquí. Pero en vista de que la hora pues se nos fue, eso lo pueden hacer ustedes en cualquier momento entonces. Antes de despedirme, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, teacher. No, teacher. Ok. Porque hay que estar pendiente de la manera en la que vamos a usar qué verbo to be o no to be y en la manera que vamos a revisar Claro. también la parte del interrogativo. Muchachos, ¿ustedes se acuerdan de aquella historia que yo les puse de unos muchachos que se habían conocido en la universidad? ¿Se acuerdan? Esa historia que les puse en el listening. ¿No se acuerdan? Yes, Ajá. teacher. Bueno,
Cuando lleguemos a pasado simple, cuando nosotros lleguemos a pasado simple, y ahí en adelante van a ser historias así. Van a ser historias así y de paso van a ser como un tipo novelita, para que vayan siguiendo la secuencia de todo lo que... Pero necesito el pasado simple para poder relatar pasado. Necesito el pasado simple para poder relatar cosas que las personas hicieron y toda la cosa para que todo esté completo. Todavía estoy esperando llegar a eso que todavía no he podido. Mañana nos vemos, mañana vamos a ver una clase de preguntas con how. Preguntas con how. How often, con qué frecuencia, how long, cuán largo o cuánto dura, por cuánto tiempo, how many, how much, significa cuánto. Entonces vamos a ver preguntas con eso. Ya nosotros estamos, si se estamos dando cuenta, estamos entrando ya al nivel A2, aunque todavía tenemos el pie bien enterrado en A1. Entonces, poquito a poco, muchachos. Dios me los bendiga, se les quiere un montón. Hagan por favor la evaluación para ver cómo van saliendo, ¿sí? Chao, cuídense. Yes, teacher. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye. Ya les mando, Teacher. ya les mando la grabación. Mañana. Hasta mañana. Bye.